Amigos, hermanos, les saludo con la paz de Dios en esta hermosa mañana, deseando que en sus hogares cada uno se encuentre bien de salud. Un saludo caluroso a nuestra familia pastoral, nuestro hermano Pedro Herrera y a su amada esposa Marisol Peña y a cada uno de sus hijos y su familia. El día de hoy hemos de ver una enseñanza que corresponde al primer domingo del mes de agosto y se titula Cómo evangelizar personas con un espíritu opuesto a Dios. Y les voy a invitar a que abramos la palabra de Dios en la carta a los Filipenses, en su capítulo 2, sus versos del 9 al 11. Si tienen sus Biblias ahí con ustedes, los voy a invitar a que hagan juntamente conmigo esta lectura, si no a través de sus pantallas hemos de ver esta porción. Y dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle en esta mañana que sea el Espíritu Santo el que esté con cada uno de nosotros para poder recibir este mensaje, para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Bendito Padre Celestial, en esta hora te damos gracias porque tú estás con nosotros. Gracias te damos por un día más de vida que tú nos permites. Gracias porque tenemos la libertad de glorificar tu nombre, de escuchar tu palabra a través de este mensaje, de esta enseñanza. Te suplico en esta hora que tomes mi vida en tus preciosas manos y que la uses conforme a tu voluntad. Que solo sea tu Espíritu Santo el que habla en nuestras vidas. Te pido que tomes en tus manos la vida de cada una de las personas que el día de hoy nos acompañan en esta transmisión. Que seas tú quien les dé entendimiento para que puedan entender, para que podamos comprender el mensaje que tienes para nosotros en este día. Te ruego que tú pongas en nosotros el sentir como el hacer y obedecer tu bendita palabra. Te lo ruego en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y como les decía antes, hermanos, vamos a ver en este tema cómo debemos de evangelizar a las personas que tienen un espíritu opuesto a Dios. Vamos a ver primeramente nuestra verdad bíblica, y dice que la Biblia nos enseña que Jesucristo es el Señor y que su nombre es por encima de todo y de todos. Ante Él toda rodilla se dobla y reconoce su autoridad. De modo que así vemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo debe de estar en primer lugar en cualquier área de nuestra vida. Y nuestra verdad bíblica aplicada dice que esta enseñanza nos debe llenar nuestra alma de paz y seguridad ante la grandeza y autoridad de nuestro Dios sobre todo lo creado, incluyendo el poder de las tinieblas. Así que eso es lo que nosotros debemos de tener presente, que Dios es el que tiene toda la autoridad sobre todas las cosas creadas. Aún dice que incluyendo el poder de las tinieblas. Con esta verdad bíblica nosotros tenemos que tener nuestra alma llena de paz y de seguridad. Y la Biblia es muy clara en la indicación del Señor Jesús cuando nos dice en el Evangelio según San Marcos, en su capítulo 16, su verso 15, que nos dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esta orden es contundente a todos, ya que todos todo ser humano debe conocer el mensaje de perdón y de amor que Jesucristo ofrece. Sin embargo, en el mundo hay personas involucradas en diferentes actividades relacionadas con un espíritu totalmente opuesto a Dios. Y estas actividades
son las que el enemigo, con su astucia y con la ayuda de sus demonios, llevan a la mayoría de personas a involucrarse en ellas. Y algunas personas se involucran en ellas por diferentes razones. Hay veces que solamente por juego empiezan a consultar, por ejemplo, a la ouija, a la lectura de las cartas, a la lectura del café, la lectura de la mano, sin darse cuenta que esa es una estrategia del enemigo que va induciendo a la persona cada vez más en estas actividades. Otros se acercan a estas mismas actividades por necesidades, quizás por necesidad de enfermedad o por necesidad económica, pero sin darse cuenta se van involucrando en estas cosas. Sabemos que el enemigo siempre va a tergiversar la verdad de Dios. Se presenta ante nosotros como ángel de luz, pero nosotros que conocemos, gracias a Dios, un poco de la palabra de Dios, sabemos que es el enemigo el que nos quiere inducir, el que induce a esas personas. Nosotros, para honra y gloria de Dios, hemos sido rescatados algunos de estas actividades. La estrategia del diablo para involucrar a las personas es ofreciéndoles riquezas. Es decir, siempre les ofrece un beneficio. Les ofrece, si están enfermos, les ofrece salud. Si están mal económicamente, pues les ofrece riquezas. Pero nosotros sabemos que eso no le agrada a Dios. Entonces nosotros tenemos que saber cómo hablarles a estas personas, hacerles ver cuáles son las estrategias del enemigo. Y bueno, pues algunas de las actividades en las que estas personas se involucran es con la brujería. La brujería sabemos que se define como un conjunto de conocimientos y prácticas mágicas que influyen en el curso de los acontecimientos y a la voluntad de las personas o a la voluntad de las personas. También muchas veces consultan a un brujo porque saben que, según ellos, pueden hablar con seres del más allá, con seres que ya se fueron. Algunas personas luego, con el dolor que sienten, que no se resignan a haber perdido a un ser muy amado por ellos, deciden ir a buscar a una persona, a un brujo, para que sepan de esta persona cómo está. Y todo esto, hermanos, es por ignorancia de la palabra de Dios. En la historia de la humanidad sabemos que esta práctica es muy antigua, que se lleva que lo practican en diferentes culturas, lo han practicado a lo largo de la historia. Y es practicado de maneras diferentes. Y vamos a ver algunas de ellas en estos pasajes que vienen incluidos en este tema. Y uno de ellos se encuentra en el libro de Éxodo, en su capítulo 7, su verso 11. Y vamos a darle lectura, hermanos. Éxodo 7, verso 11. Y dice así, entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Aquí vemos, hermanos, cómo aquí nos habla de cuando fueron las plagas, habla de cuando la vara de Aarón se convirtió en culebra, y Faraón llamó a los hechiceros para que hicieran lo mismo, para demostrar que ellos también podían hacerlo. Dice que Dios advirtió al pueblo de Israel que estas prácticas eran abominables para él. Como hoy lo hace con nosotros, también nos advierte de estas prácticas. Vamos a ver también qué nos dice Éxodo 22, 18.
Y dice, al hechicero no dejarás que viva. De ahí también nos vamos a Levíticos 26. Levítico 26 dice de la siguiente manera: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de este pueblo. Aquí vemos cómo desde aquellos tiempos para Dios era abominación que consultaran a estas personas, a este tipo de personas, a adivinos, a encantadores. Dice que serían cortados de este pueblo. Aún hoy en día sabemos que eso es abominación ante los ojos de Dios. Y en Primera de Crónicas 10, 13 al 14 también vamos a ver qué nos dice. Primera de Crónicas 10, 13 y 14. Dice: así murió Saúl por su rebelión con quien prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Israel. Aquí recordaremos que cuando Saúl estaba atormentado y la presencia de Jehová ya no estaba más en él, él acudió a una adivina para invocar al espíritu de Samuel, para hablar con él. Y dice que por eso Dios lo mató y traspasó su reino a David. Vemos aquí las consecuencias de consultar a una adivina. También en Segunda de Crónicas 33, 6, vemos que nos dice, segundo libro de Crónicas 36, 6, dice: y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinón, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y a encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Aquí nos habla de Manasés. Dice que pasó a sus hijos por fuego. ¿Qué quiere decir? Que los quemó, hermanos. Que consultó a adivinaciones y consultaba, dice, que a encantadores. Por lo cual también tuvo su consecuencia. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener presente que no debemos de consultar a hechiceros, no debemos de recurrir a la brujería. Y tristemente hay gente que aún tal vez porque apenas se inicia en el camino de Dios, todavía llega a dudar si consultar a un brujo. Y yo lo digo porque una hermana que ignora muchos pasajes de la Biblia, de la palabra de Dios, aunque tiene el conocimiento de algunos pasajes, aún todavía le falta conocimiento. Por eso estas enseñanzas, y no dudo que ella hoy en esta enseñanza comprenda muchas cosas, porque falleció su esposo y ella pues mucho tiempo lo trató mal cuando no era cristiana. Ella lo trataba mal y ella tenía la educación del matriarcado. Ella era la que llevaba el hogar. Ella así enseñó a sus hijos a que sus esposas tenían que dirigirlos, tenían que administrarlos, porque para ella ellos no podían administrar un hogar. Cuando ella llegó al conocimiento de la palabra de Dios, claro que cambió, pero poco tiempo después su esposo falleció. Y era un dolor tan grande el que ella tenía, pero yo le dije que no lo hiciera, que eso era abominación ante los ojos de Dios.
Y lo sabemos, hermanos. Sabemos que a través de estos pasajes que hemos leído, sabemos que Dios reprueba todo ese tipo de prácticas. También hay otra secta más que se opone a Dios, y es la santería, que igualmente está disfrazada y muchos por ignorancia la practican. Creen que es algo bueno, y vamos a ver por qué. Dice que la santería es una religión que tiene su origen en la región Yoruba, practicada por pueblos africanos. Su origen data que al ser transportados a América durante la época colonial, hacen unión de sus creencias con la religión católica. Surge en Cuba y más adelante se extiende por diferentes partes del mundo, especialmente en Cuba, Haití y Panamá. En sus prácticas está la adivinación, la creencia de espíritus buenos y malos, y en el sacrificio de animales. Los santeros creen en un solo Dios, Olodumare, creador del universo. Bueno, esa es su creencia. Uno de los principios de esta secta es que fue Olodumare quien creó todo lo que existe en el universo, y por lo tanto todo debe regresar a él. Esa es su creencia. Los santeros llevan a cabo diferentes ritos, rezos y métodos de adivinación. Y las ofrendas o sus ofrendas son muy frecuentes y consisten en sacrificios de animales y posesiones por trance. Esto no tiene nada que ver con Dios, hermanos. Esto es totalmente opuesto. Y luego vemos a los adoradores de la muerte. Sabemos, hermanos, que los adoradores de la muerte la llaman la Santa Muerte. Y ellos creen que la Santa Muerte es una virgen, una santa que está en la iglesia. Pero nosotros sabemos que no es así. Sabemos que la muerte es un servidor de Satanás o un demonio. Y esta secta dice que surge en México. Algunas de sus prácticas vienen desde la época prehispánica, pero a finales del siglo pasado toma fuerza y es una fusión de algunas prácticas de la Iglesia Católica con patrones específicos de culto. Algunos lo consideran un fenómeno social, cultural y popular. Tristemente evidencia nuestra realidad social. Vemos cómo los seguidores dice que son diferentes grupos sociales. Algunos viven en pobreza, o tienen un trabajo informal, o son narcomenudistas, o redes de prostitución, o carteristas. Pero también la practican algunas personas ricas, algunos seres poderosos, y algunos le piden, por ejemplo, en el caso de la gente pobre, le piden trabajo, o le piden salud, o le piden comida. Y hay otros que le piden venganza, que le piden poder, otros piden protección. Pero los que hemos conocido, algunas personas que son adoradoras de la muerte, sabemos que ciertamente ese demonio algunas cosas se las concede, pero solo para llamarlos, solo para enredarlos en sus redes. Porque, repetimos, Satanás se disfraza como ángel de luz y disfraza de alguna manera para que estas personas
crean que están haciendo bien. Pero, por ejemplo, los poderosos, los que le piden venganza, saben que le están pidiendo mal, que le están pidiendo el mal y que eso, si a Dios se lo piden, Dios no se los va a conceder. Sin embargo, la muerte en algunas ocasiones les concede estas cosas, pero no es de gratis. Sabemos que igual por experiencias de personas conocidas, cercanas, conocemos que la muerte les pide algo a cambio, siempre. Yo conozco a una persona que su patrón lo indujo a esta secta y le pedía poder. Pero siempre le tenía que tener manzanas, por ejemplo. Manzanas, pero manzanas de las caras, manzanas buenas. Hay otros que le ofrecen, no sé, una misa cada cierto tiempo, o que van a estar en su templo, porque también hacen templos de la muerte. Y fíjense, hermanos, cómo el enemigo aprovecha la mínima oportunidad para alejar a las personas del camino correcto o para inducirlas al camino del mal. Igualmente hay el esposo de una hermana que estaba entre que iba al templo y que no iba. Él es mecánico. Y en el taller mecánico que trabajaba, al lado estaba una casa que era de la muerte. Y las paredes estaban llenas de oraciones que le llevaban sus seguidores. Y fíjense que esta persona, por ignorancia y curiosidad, entró un día a esta casa y dice que empezó a leer las oraciones que estaban pegadas en la pared. Y también nos narraba que veía charolas de manzanas, de fruta buena, de velas, de cosas que les pedía este demonio. Y bueno, pues simplemente por entrar ahí y por leer estas oraciones, él después se posesionó, tenía un espíritu inmundo. Que los hermanos orando por él tardaron 3 días para ser exactos, orando por él y no lo podían liberar. Llegó el momento en que les decía que sí iba a salir de él, pero que iba a entrar al niño. Tenían un pequeño de 3 años más o menos. Entonces, cuando él quería alejarse después, que dejaba de ir al templo, el pastor le recordaba: acuérdate de dónde te rescató Dios. Acuérdate lo que la muerte te pedía para ser liberado. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo te liberó gratis. No te pidió nada, no te puso ninguna condición. Pero esos son los adoradores de la muerte. Y el fin de los adoradores de la muerte, si no se arrepienten, es el infierno, la muerte eterna. No hay más. También vemos aquí otra secta más, y esta es de los satanistas. Los satanistas son los que comparten las características del simbolismo, que incluye los similares, que incluye las similitudes dice, es decir, usan símbolos, y entre sus prácticas está la brujería británica. Y esta religión comenzó en 1966. Bueno, con la fundación de la Iglesia de Satanás, ahí ya fue como oficialmente esta iglesia. Y esta iglesia o esta secta fue fundada por Anton LaVey, que a pesar de ser descendiente de padres cristianos, él se rebeló. Y esta iglesia surge después de los 60. Y en el satanismo hay 2 tipos de satanistas.
los teístas y los ateístas. Los satánicos teístas son los que veneran y adoran a Satanás. Y los ateístas son los que solamente toman a Satanás como un símbolo humano. Los primeros dice que adoran, los segundos no. Pero los segundos defienden el hedonismo, el materialismo y el individualismo, negando todo lo espiritual. Y bueno, el hedoísmo es o son los que consideran la única finalidad, y es que los hombres tienen que buscar el placer y el goce en todos los ámbitos de su vida. Para ellos el placer no solo es un bien, sino que para ellos el placer es el único y supremo bien. Luego menciona aquí el materialismo, y el materialismo es la doctrina filosófica que postula que la materia es lo primero y que la consecuencia existe como consecuencia de un estado altamente organizado. Según ellos, todas las cosas son causa de la acción de la materia y no del espíritu. El individualismo, que es también defendida por los satanistas, es la tendencia de una persona a obrar según su propia voluntad, sin contar con los demás individuos que pertenecen al mismo grupo. Es decir, él hace lo que él quiere, lo que a él le beneficia, lo que él cree que está bien. Y nosotros, hermanos, sabemos que los satanistas se oponen totalmente a todo lo que refiere a Dios. Dios nos dice que no nos venguemos, ellos son vengativos, buscan el mal. Ellos están completamente enajenados. Los satanistas es la secta más perdida que está. Sin embargo, nosotros, hermanos, para eso nos mandó Jesucristo. Cuando dice, id y predicad el evangelio a toda criatura, es a ellos especialmente, porque recordemos que Jesucristo no vino a los que están sanos, sino a los que están enfermos. Dice que vino a buscar y a hallar lo que se había perdido. De modo que esa es nuestra misión. No debemos de conformarnos. Dice aquí, ¿cómo ganarlos para Cristo? Y dice que la Biblia nos enseña aspectos importantes de este grupo de personas. ¿Cómo debemos de ganar a Cristo? ¿Cómo eran las personas que ganaban a Jesucristo? Y esto lo vamos a ver en Hechos, en su capítulo 8, sus versos del 4 al 24. Es un poco largo, pero es necesario. Vamos a ver qué nos dice, hermanos. Y dice así, la bendita palabra de Dios dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo.
Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales, grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás». Respondiendo entonces Simón dijo: «Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí». Vemos aquí, hermanos, que dice que Felipe predicaba. Les predicaba y la gente se convertía viendo las grandes señales que él hacía. La Biblia nos enseña aspectos importantes de este grupo de personas. Y vemos aquí en el verso 4, dice primeramente: iban por todas partes anunciando el evangelio. Es lo que debemos de hacer nosotros. Dice: Felipe les predicaba de Cristo, y viendo las señales que hacía, también creyó Simón. Viendo las señales que hacía, nosotros muchas veces damos un mal testimonio, hermano. Esa también es una señal. Luego he escuchado tristemente, y no voy a decir de dónde ni de quién, pero dicen: su esposo no se convierte porque ella da mal testimonio. U otras, con alegría lo digo, y dicen: ella se convirtió por el testimonio de su esposo. Tenemos un hermoso ejemplo con el hermano Peniche, los que tuvimos o tenemos la bendición de haberlo conocido. Él oraba y oraba por su esposa, y él era, o es porque vive, era siempre de estar orando por su esposa, de siempre dar testimonio de que el Señor Jesucristo vivía en su corazón. Es un hermano que con el tiempo vio ese fruto, vio respuesta de Dios, su esposa se convirtió. Nosotros tenemos que hacer eso, dar testimonio para que nuestra familia crea. Dice que Simón también creyó, y él era de los que ejercían la magia, es decir, era un encantador, un brujo. Sin embargo, fue convertido por el poder del Espíritu Santo, usando a Felipe cuando andaba predicando. Y luego también dice que cuando oyeron que Samaria se había convertido, que había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, y ellos llegaban y oraban por ellos. Nosotros siempre necesitamos de apoyo, hermanos. No puede solamente predicar el que es evangelista. También nosotros debemos de prepararnos espiritualmente, sobre todo con el conocimiento de la palabra de Dios, pero sobre todo teniendo comunión con Dios. Porque muchas veces, hermanos, en el momento que nos hacen una pregunta, el Espíritu Santo, si nosotros tenemos comunión con Dios, el Espíritu Santo nos va a recordar, nos va a decir qué hemos de contestar. Por eso, a través de cada uno de estos pasajes, debemos de tomar ejemplo de lo que nosotros debemos de hacer.
También vamos a ver qué nos dice, mucha gente dice, ellos están acostumbrados a vivencias sobrenaturales. Cuando nosotros tenemos comunión con Dios, para nosotros sí son posibles todas las cosas, porque sabemos que para Dios no hay imposibles. Y el Dios que hizo milagros en aquellos tiempos con los apóstoles es el mismo de hoy, es el mismo de siempre. ¿Por qué no vemos milagros? No nos hemos examinado, hermanos, qué nos está faltando. Nosotros debemos de tener la autoridad de Dios. Debemos de relacionarnos correctamente con Dios. Vamos a ver qué nos dice esta misma carta de Hechos en el capítulo 9. Vamos a ver qué nos dice el 22 y el 24. Y dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero aquí en el 22 dice que Saulo se esforzaba mucho más. ¿Por qué se tenía que esforzar más? Porque la gente lo había conocido como había sido antes, como él antes había perseguido a la iglesia. Nosotros, hermanos, también debemos de esforzarnos. No es fácil dar un buen testimonio delante de nuestra familia, sobre todo, que es la que convive a diario con nosotros, que conoce nuestro levantar y nuestro acostar. Pero, sin embargo, nosotros, si queremos ganar esas almas para Cristo, tenemos que esforzarnos. Dice que ¿qué necesitamos? Nos hace una pregunta, ¿qué necesitamos? Primero dice, ¿cómo ganarlos para Cristo? Y luego dice, ¿qué necesitamos? Y nos dice, tener un interés genuino, ser intencionales al acercarnos a ellos. Es decir, nosotros debemos de interesarnos verdaderamente, sentir en nuestro corazón esa necesidad de predicarles a aquellos que están tan alejados de Dios, practicando estas actividades que antes vimos. Y dice que debemos de ser intencionales, es decir, no ser ocasionales, no aprovechar la ocasión, sino debemos de buscarnos, de acercarnos a propósito para predicarles de la palabra de Dios. Quiero decirles que mi yerno no era adorador de la muerte, pero sí su familia. Y si él hubiera seguido ahí, no hubiera tardado en meterse también a esta secta. Sin embargo, no lo digo por vanagloria, Dios lo sabe. Para honra y gloria de Dios les digo que yo insistía una y otra vez con la palabra de Dios. David, mira, dice la palabra de Dios así. Mira, aquí dice, y yo iba y le enseñaba la palabra de Dios. Cuando yo encontraba un pasaje que sabía yo que lo iba a impactar, yo lo subrayaba, lo marcaba. Y cuando él visitaba a mi hija, yo se lo enseñaba. Mira, fíjate lo que dice aquí. Porque él me renegaba del diezmo, de las ofrendas, de las creencias de que él no podía hacer, que nos exigían, que nos evitaban, que nos impedían. Y yo le decía, no, Dios no te... O sea, el hermano no te impide nada, no te quita nada. Todo te lo quita Jesucristo con su poder. No, yo soy bien grosero. Jesucristo te lo puede quitar con su poder, pero no el hermano. Entonces, yo buscaba en todo momento de hablarle y en cualquier plática, y él me decía, ¿sabe qué, señora? Yo la respeto, pero usted respéteme. Sin embargo, yo insistía. Y le doy gracias a Dios porque por misericordia de Dios, por gracia de Dios, él después recibió al Señor Jesucristo. Y así nosotros, hermanos, debemos de buscarlos, debemos de cumplir este mandato que nos dio el Señor Jesús,
en el Evangelio de San Marcos 16:15. Él nos dijo, id por todo el mundo. Nosotros, si todos nos uniéramos, tuviéramos ese sentir realmente de predicar la palabra de Dios, en todo el mundo hay cristianos. Gracias a Dios la palabra de Dios se ha extendido, se ha esparcido. Entonces, si todos tuviéramos ese sentir, en todas partes ya sería predicado el Evangelio totalmente. Y Cristo ya hubiera venido o ya vendría. Pero no lo hemos hecho, hermanos. Y no lo hemos hecho porque no hemos cumplido estos requisitos. Otro requisito dice vivir bajo la autoridad de Cristo y hablar la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 2:4. Dice así, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Nosotros mismos por nuestras propias fuerzas nada podemos hacer, pero con la autoridad de Dios las cosas se pueden hacer. También dice que debemos de creer hoy, de creer que hoy Dios manifiesta su poder con milagros y señales. Es decir, no debemos de pensar que los milagros fueron antes. También hoy, hermano, hoy en día se siguen realizando milagros por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Él sigue manifestándose en nuestras vidas. Debemos de aprender a permitir que el Espíritu Santo nos dirija en lo que debemos de hacer. Vamos a ver también qué nos dice Santiago 1:5. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si no tenemos sabiduría, si somos faltos de entendimiento, debemos de pedírselo a Dios. Y dice que Él nos lo va a dar abundantemente. Él nos va a escuchar. También dice despojar nuestro corazón de todo miedo. No debemos de tener miedo, hermanos. Cuando nosotros nos enfrentemos con una situación difícil, porque igual hemos escuchado que de repente llega alguna persona que está poseída y el enemigo nos avergüenza, nos dice, ¿tú quién eres? ¿Tú cómo estás? Yo te puedo decir toda tu vida. Y tú no me vas a sacar de aquí, porque esas eran de las contestaciones que les daba Satanás a los hermanos que estaban orando por esta persona que había sido posesionada o poseída por Satanás. Decía, yo te puedo contar toda tu vida. Y una de las hermanas dijo, pues si conoces mi vida, también la conoce Dios, y tú no me vas a espantar. Yo en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ahí. Y no me vas a avergonzar, porque Jesucristo ya pagó por mis pecados. Y yo ahora soy una nueva criatura. Dice la hermana que ella ni pensó, ella en ese momento, eso salió de su boca, eso salió espontáneo, eso contestó. Entonces nosotros no debemos de tener miedo. El enemigo siempre nos va a tratar de avergonzar, de amedrentar, de que nos apartemos de su camino. Pero nosotros tenemos que estorbarle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de estar convencidos del interés y el amor que Dios siente por ellos. Debemos de saber, dice en Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo que nosotros debemos de recordar. Si Dios mostró su amor para con nosotros y siendo pecadores, Él murió por nosotros, Él también murió por ellos. Eso debemos de convencernos primeramente y después de transmitírselos a ellos. También dice, no juzgarles, sino conducirles con firmeza a Cristo.
¿Por qué? Porque Jesucristo es el gran libertador. Y vamos a ver qué nos dice también el Evangelio según San Juan en su capítulo 8:36. 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso debemos de decirles. No debemos de juzgarlos, no debemos de acusarlos, sino debemos de decirles: yo no soy nadie para juzgarte, nadie te va a juzgar. Si el Hijo, que es Jesucristo, te liberta, te da la libertad, vas a ser verdaderamente libres, porque Él es el único. Él es nuestro libertador. También dice que debemos de mantener un discipulado constante que los lleve a conocer a Dios. Y viene una cita incluida que es Gálatas 4:19. También vamos a ver qué nos dice. Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, ¿por quienes vuelvo a sufrir? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Muchas veces también tenemos la oportunidad de predicar, o la buscamos, o se da, como sea, predicamos la palabra y se convierten. Pero no nos preocupamos por discipularlos, los dejamos. Le doy gracias a Dios porque en la iglesia de Betel, cuando llegan hermanos nuevos, hay una persona, un hermano que se dispone a discipularlos. Esto es importante. Debemos de ser constantes, de estarlos atendiendo, de estarlos enseñando, llevándolos de la mano. Porque obviamente si en nosotros a veces la fe desmaya, pues en ellos también, hermanos. Entonces debemos de mantenernos cerca de ellos. Debemos de aprender cómo aconsejarlos en diferentes áreas de su vida, pero en todas partes de su vida, cuando nosotros los vayamos a aconsejar, debe de ser siempre conforme a la palabra de Dios. Porque son diferentes en diferentes áreas, que muchas veces esas personas están dañadas. Y entonces nosotros, con el poder de la palabra de Dios, debemos de instruirlos. Y vamos a discernir el error número 1. Y dice: ellos no quieren salir de sus prácticas y creencias. Muchas veces esa es la excusa que nosotros tomamos para no predicarle a esas personas que sabemos que están involucradas en santería, en brujería o en los adoradores de la muerte. Y en cualquier secta que nosotros veamos que están participando, nosotros no queremos acercarnos a ellos por diferentes razones también, o diversos pretextos, porque esos solo son pretextos. Dice que nosotros pensamos, es que no quieren salir de sus prácticas, ellos están a gusto ahí, ellos no entienden. Pero nuestra respuesta bíblica dice que no. Dice: no es así. Muchos están sufriendo grandemente, pero no saben cómo hacerlo. Y entonces viene una cita que nos da en la palabra de Dios y está en Romanos 10:14. Vamos a ver qué dice. Romanos 10:14 dice así. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién sin haber quien les predique? Entonces sí, hermanos, o sea, ¿cómo ellos van a creer o cómo van a salir de ese lugar a donde están hundidos, están metidos, si no hay quien les predique,
si no hay quien les hable. Esa es nuestra responsabilidad, hablarles de lo que es la palabra de Dios, de lo que Cristo tiene para ellos. Nuestro deber es hacerles ver que no tienen que andar buscando en otra parte, quien les ponga condiciones, quien les cobre dinero, quien les pida ciertos requisitos. No, Jesucristo les ofrece una vida abundante. Y eso es lo que nosotros les tenemos que hacer ver. Y en el error 2 dice, necesitamos conocer a profundidad en qué creen y cuáles son sus prácticas. También muchas veces eso es lo que piensan. Yo no puedo, por decir yo pienso, ¿no? Yo no puedo llegar a predicarle a una persona que es adoradora de la muerte si no sé realmente cuáles son sus creencias, qué es lo que hace, cuáles son sus prácticas. Pero ese es un error. Dice la respuesta bíblica, no. Lo que debemos saber está en la Biblia. Involucrarnos en conocer demasiado es meternos en un terreno demoníaco y podemos ser engañados y cautivos. De igual manera nos da una cita y viene en Hebreos 4:12, que dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que nosotros debemos saber. Lo que nosotros debemos de conocer es que que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos, que dice que penetra hasta lo más profundo del corazón, del alma. Dice que es viva y eficaz. Es viva y eficiente, efectiva. Dice también que discierne los pensamientos más profundos. De modo que nosotros, eso es lo que tenemos que saber. La palabra de Dios. Eso es lo que debemos de tener en nuestra mente para hablarles de la salvación, del perdón, del amor que Jesucristo les ofrece, así como en su momento nos los ha ofrecido a nosotros y lo hemos tomado, así a ellos se los está ofreciendo, así deben de tomarlo. Nosotros tenemos que obedecer a la palabra de Dios cuando nos manda a predicar y tener presente estas palabras, que dice que es la palabra de Dios, es como una espada de 2 filos. Esa es nuestra arma para ganar esas almas que están metidas en todas esas sectas. También dice que nosotros debemos de orar, de ayunar por estas personas, para que Dios traiga libertad a sus vidas. Nosotros tampoco podemos ir a predicar si no estamos orando antes, si no estamos ayunando, si no estamos en comunión con el Padre, para que de esta manera el Espíritu Santo use nuestras vidas y en el momento que nos acerquemos a predicarles la palabra de Dios, ya estemos prevenidos, ya sepamos lo que les vamos a decir, de qué manera. Vamos a poner nuestra vida en las manos de Dios. Y vamos a rogarle la asistencia del Espíritu Santo para que nosotros podamos predicarles con certeza, con la seguridad de que Dios está con nosotros y de que en esos momentos Dios tiene planes para esas personas y Él es el que va a hacer todas las cosas. Dios lo único que quiere de nosotros es nuestra disposición, porque todo lo demás lo hace el Señor. Y lo hemos visto, hermanos, tenemos esa experiencia de que cuando nosotros le obedecemos al Señor, Él hace todas las cosas. Él lo único que quiere ver en nosotros es esa disposición, ese amor por esas personas, que lejos de rechazarlas y de hacerles el feo, de hacerles caras, es que sintamos esa necesidad de que sus almas sean salvas, de que las ganemos para nuestro Señor Jesucristo, que las rescatemos de las garras del enemigo. Dice, para instruir, capacitar para vivir como a Dios le agrada. Nosotros lo que tenemos que hacer es prepararnos, aprender la palabra de Dios.
Y ya para concluir, hermanos, dice aquí, por grande que sea el poder de los demonios o el mismo diablo, Jesucristo es más poderoso. Satanás nunca les abre la cárcel a sus cautivos, solo el poder de Dios lo hace. El enemigo nunca va a soltar a sus presas, nunca los va a echar de sus redes. Al contrario, él siempre va a buscar la manera de tenerlos prisioneros, de que no sean rescatados. Y Jesucristo es el único que puede liberarlos. Es el único que puede romper esas cadenas a las cuales cada uno de ellos está atado. Y tenemos que nosotros ser esos instrumentos para que ellos puedan ser libres, verdaderamente libres. Porque también dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos, por esta enseñanza, y vamos a rogarle que Él sea en nuestros corazones. Bendito Padre Celestial, en esta hora te damos gracias porque tú has estado con nosotros, porque de hermosa manera nos has enseñado cuál es nuestra misión en este mundo, cuál es el camino que debemos de seguir. A través de esta enseñanza tú nos has enseñado que la arma poderosa para que nosotros podamos vencer en esta batalla es la espada que tú has puesto en nuestras manos y que es viva y que es eficaz. Ayúdanos a tener presente esto y también te ruego que tú pongas el sentir en nuestro corazón de ese amor por aquellas almas que aún no te conocen, que están cautivas en cada una de estas sectas. Ayúdanos a ser nosotros el instrumento por el cual ellos puedan ser libres. Te lo rogamos con todo nuestro corazón y te agradecemos esta enseñanza que tú nos has dado el día de hoy. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo te agradecemos y glorificamos tu nombre. Amén. Y me gustaría, hermanos, entonar un hermoso canto que dice: Jesús es el Señor de la creación. No lo voy a entonar muy bonito, que digamos, porque no tengo una gran voz, pero me gustaría entonarlo porque va de acuerdo con este tema. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó a semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha,
entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Le damos gracias a Dios, hermanos. Y ya para concluir, les hacemos nuevamente la invitación para que el día de jueves por la tarde nos acompañen nuevamente. Y así, con plena convicción, confianza, vamos a recitar el Salmo 23, que dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dios les bendiga.